One Story, 56. Isaías, mi pueblo no entiende. Isaías 1, 35. Ahora hemos llegado a los libros proféticos, después de haber terminado los libros históricos y los escritos. Aquí, Dios empieza a reprender los pecados de su pueblo y a declarar juicio como consecuencia de esos pecados. Pero justo antes de esto, en Cantar de los Cantares, vimos el amor profundo y constante de Dios por su pueblo, aun por aquellos que finalmente enfrentarían destrucción a causa de su pecado. Las palabras de Dios en Cantar de los Cantares 4:7, toda tú eres hermosa, amada mía, no hay defecto en ti, no eran sarcásticas ni condicionales. Eran verdaderas. Aunque ahora Dios va a reprender duramente y a juzgar con severidad, todo fluye desde su amor. Cada reprensión, cada juicio, proviene del amor. Los dos grandes temas de los profetas son el juicio y la salvación. Dios ciertamente trae juicio sobre su pueblo, pero siempre con el propósito de restaurar y salvar. Antes del juicio, Dios primero los reprende, les muestra por qué merecen ese juicio. Por otro lado, las naciones que fueron utilizadas como herramientas de juicio contra el pueblo de Dios no reciben tal restauración, ellas solo enfrentan juicio. Estas naciones fueron usadas temporalmente como instrumentos de disciplina, pero finalmente desaparecieron de la escena de la historia redentora. Al leer y estudiar a los profetas, debemos aprender a ver el amor de Dios. Debemos encontrar el corazón de un padre que disciplina con profundo dolor. Contexto histórico de Isaías. Isaías comienza con esta introducción, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. La primera mitad del libro está ambientada antes de la caída de Jerusalén. Durante este tiempo, Asiria se estaba levantando como una fuerza poderosa en el antiguo cercano oriente. Por eso, gran parte de esta primera sección contiene reprensiones por los pecados del pueblo de Dios y advertencias sobre el juicio que vendrá y el exilio en Babilonia. La segunda mitad está situada después de la caída de Jerusalén, mirando hacia el cautiverio babilónico y el regreso. Se enfoca en las promesas de restauración, el amor de Dios, su gracia y su salvación. Entre estas dos secciones hay un interludio histórico en los días del rey Ezequías. Este registro une ambas partes, mostrando cómo la invasión asiria amenazó a Judá, pero Dios lo salvó con su propio poder. Sin embargo, el orgullo de Ezequías y su falta de dar gloria a Dios abrieron la puerta para la futura invasión de Babilonia, haciendo el puente de la historia desde Asiria hasta Babilonia. Ahora, con este trasfondo histórico de Israel, Dios abre su corazón en los libros proféticos. Isaías se centra en la caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico, dos de los temas más importantes en todos los profetas. Por eso, Isaías a menudo es llamado la introducción a los profetas. Aunque la primera y la segunda mitad de Isaías difieren en contexto y tono, comparten temas proféticos clave. Juicio contra los pecados del pueblo de Dios y de las naciones. Salvación y liberación por la gracia y el poder de Dios. El día final del Señor, juicio para los malvados, pero salvación para el remanente. Ahora, entremos en Isaías. Cielo, escucha. Tierra, atiende. Dios dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y continúa, oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Por qué habéis de ser castigados aún? Persistiréis en la rebelión. Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Dice también, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Luego Dios declara, dejad de traer ofrendas vanas, el incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras festividades las aborrece mi alma. Estoy cansado de soportarlas.
Y añade, cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, no escucharé. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. Entonces viene su llamado y promesa, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Esto marca el inicio del ciclo repetido de Dios, reprensión y consuelo, juicio y salvación. Una razón por la cual Isaías y los demás profetas a veces parecen difíciles de seguir es por este patrón cíclico. El día del Señor ahora viene la proclamación de esperanza. El día del Señor se acerca. En aquel día, muchos pueblos dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. En ese día, convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Los orgullosos serán humillados. Solo Jehová será exaltado. Y en aquel día, los hombres arrojarán sus ídolos de plata y de oro, lanzándolos a los topos y a los murciélagos. La canción de la viña. Aquí viene una palabra de reprensión. Dios tenía una viña en una colina muy fértil. La cavó, la limpió de piedras y plantó en ella vides escogidas. Edificó una torre de vigilancia y también preparó un lagar. Luego esperó que diese uvas buenas, pero produjo uvas silvestres. Entonces el Señor dice, quitaré su cerca, y será destruida. Derribaré su muro, y será pisoteada. Esta viña es la casa de Israel, y las vides son el pueblo de Judá. Dios esperaba justicia, pero vio derramamiento de sangre, esperaba rectitud, pero escuchó gritos de angustia. Pero más adelante, esta canción de la viña cambia. Ahora el Señor dice, yo, el Señor, soy su guardián. La riego continuamente. La vigilo de día y de noche para que nadie le haga daño. No tengo ira contra ella. Pero si aparecen espinos y cardos, marcharé contra ellos. Los quemaré. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel brotará y florecerá, y llenará el mundo de fruto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se ha hecho el guardián de la viña. Y más adelante, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él es quien nos cuida. Jesús mismo se hizo la vid verdadera, y nos dice, permanezcan en mí. Oyen pero no entienden, ven pero no perciben. Después de reprender a su pueblo, Dios llama ahora al profeta Isaías, en el año en que murió el rey Usías. Para el pueblo de Judá, el rey Usías era alguien en quien confiaban. Al inicio de su reinado, Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor. Con la ayuda de Dios, su fama se extendió hasta tierras lejanas, y se volvió fuerte y poderoso. Pero más adelante, su corazón se enalteció, y fue herido con lepra en la frente. Hasta el día de su muerte vivió aislado, en una casa aparte. Aún así, el nombre rey Usías era una gran fuente de seguridad para el pueblo. Fue precisamente en el año en que este rey murió, el año en que se cortó completamente la esperanza humana, que Dios llamó a Isaías. Y Dios habló a Isaías. El Señor dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Endurece el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. Esto significa que la salvación ya no vendría simplemente por haber nacido israelitas. El Evangelio también sería proclamado a los gentiles. Y aquellos a quienes Dios mismo les cerró los oídos y les cegó los ojos, ellos no oirán ni verán. Pero aquellos a quienes Dios les abra los oídos y los ojos, solo ellos oirán, y solo ellos verán.
Solo ellos serán verdaderamente los hijos espirituales de Dios. Este mensaje fluye a lo largo del resto de los profetas, a través de la parábola del sembrador que enseñó Jesús, por medio de sus propias palabras, y hasta el libro de los Hechos. Sí, el Evangelio será proclamado a todos los pueblos, pero solo aquellos que reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios, aquellos que creen y reciben el nombre de Jesucristo, solo ellos nacen de Dios. Y la disciplina de Dios continuaría hasta que el Señor haya alejado a todos, y la tierra quede completamente desolada. Pero Dios prometió que dejaría un tronco, un remanente, y ese tronco es la simiente santa. Y esa simiente santa no es otro sino Jesucristo mismo. Será llamado Emmanuel ahora, después de su reprensión, Dios da un mensaje de salvación. Acaz, nieto de Usías, fue un rey malvado. Durante su reinado, Aram e Israel se aliaron y vinieron a atacar Jerusalén. Como resultado, el corazón del rey Acaz y el de su pueblo se estremecieron como los árboles del bosque sacudidos por el viento. Fue entonces cuando Dios envió a Isaías a encontrarse con el rey Acaz. Y Dios dijo: mantén la calma, no temas. No te acobardes por esos dos tizones humeantes. Cuando Isaías fue a encontrar a Acaz, Dios le dijo que llevara a su hijo, Sear-Jasub. Sear-Jasub significa un remanente volverá. Sí, solo el remanente volverá. Dios estaba diciendo que él mismo traería de regreso a su pueblo. Y les dijo: si no permanecen firmes en su fe, no permanecerán en absoluto. Como señal, Dios les dio esta profecía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. No fue porque el rey Acaz o Judá lo merecieran. Fue solo por el celo de Dios, la pasión de Dios que busca a su pueblo. Lo que Dios planea, lo que Dios decide, ciertamente se cumplirá. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se cumple en el Hijo de Dios, Jesucristo. Maher Salal Asbaz. Dios le dio a Isaías otro hijo, y le dijo que nombrara a este niño Maher Salal Asbaz. Ese nombre significa, pronto al despojo, rápido al botín. A través de ese nombre, Dios estaba declarando lo que pronto sucedería. Las riquezas de Damasco, capital de Aram, y los tesoros de Samaria, capital de Israel del norte, serían llevados por el rey de Asiria. Pero ¿cuál era el problema del pueblo de Dios? Aún después de todo esto, seguían sin confiar en Dios. Seguían apoyándose en el poder del mundo, en Damasco y en Samaria. Pero Dios les dijo: aún aquello en lo que confían, Damasco y Samaria, caerá. Todo lo que buscan como refugio colapsará. Y sí, el poder de Asiria incluso amenazará a Judá hasta el cuello. Pero aún así, Dios dice esto: aunque el enemigo amenace, aunque se jacte y haga planes, no se cumplirá. No sucederá. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Aunque el pueblo de Dios seguía rebelándose, aunque seguían confiando en el mundo en lugar de en Dios, Dios nunca los abandonó. Por el pacto que hizo con Abraham, Dios permaneció con su pueblo. Y Dios dijo: a la ley y al testimonio. En otras palabras, permanezcan arraigados en mi palabra. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Justo después de la promesa de Emmanuel, Dios dio otra profecía sobre el Mesías. Mucho antes de que Jesús viniera y dijera: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Dios ya había dicho estas palabras. Y Dios dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y este niño será llamado, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y su paz no tendrán fin. Reinará sobre el trono de David, y lo afirmará con justicia y rectitud para siempre. ¿Y quién hará que esto suceda? No el esfuerzo humano. No el poder del mundo. Sino el celo del Señor de los ejércitos lo hará. Ciertamente se cumplirá. Del tronco de Isaí brotará un retoño del tronco de Isaí.
De sus raíces, un vástago dará fruto. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y en aquel día, la raíz de Isaí se levantará como estandarte para los pueblos. Las naciones acudirán a él, y su morada será gloriosa. En aquel día, el día de salvación en aquel día, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. En aquel día, el Señor extenderá otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que haya quedado. En aquel día, el pueblo de Dios dirá, He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, Él ha sido mi salvación. En aquel día, el pueblo de Dios confesará, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus designios antiguos son verdad y firmeza. Y también, tú, Señor, establecerás paz para nosotros, porque todas nuestras obras tú las realizaste por nosotros. Y otra vez, oh Señor, ten misericordia de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. En aquel día, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Y en aquel día, los redimidos del Señor volverán y entrarán en Sión con cánticos, gozo eterno coronará sus cabezas. Gozo y alegría los alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. El día de salvación para el pueblo de Dios, el día de juicio para las naciones, ese día será salvación para el pueblo de Dios, para el remanente. Pero para las naciones y para aquellos que no son pueblo de Dios, será un día de juicio. Y en aquel día, Dios castigará a Leviatán, la serpiente deslizante. Matará al monstruo del mar. Juicio contra las naciones Egipto, Asiria, Babilonia, todas fueron herramientas en la mano de Dios. Pero aunque se jactaban y actuaban con arrogancia, Dios reprendió su necedad y las juzgó. El enfoque del juicio de Dios nunca fue realmente sobre las naciones. Siempre fue acerca de su amor y disciplina para su pueblo. Por eso, a diferencia de Israel, no hubo restauración ni salvación prometida para estas naciones. ¿Cuál fue su pecado? El pueblo de Dios no conocía a su Señor. No lo entendían. Le dieron la espalda a Dios. Lo rechazaron. Confiaron en el mundo en lugar de en su Creador. Practicaban una religión vacía, sacrificios, ofrendas, sábados y fiestas, pero cometían maldad al mismo tiempo. Honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Decían a los profetas, no profeticen lo correcto. Díganos cosas agradables. Profeticen ilusiones. Sus líderes eran corruptos, amaban el soborno y descuidaban a los vulnerables. El amor de Dios por su pueblo y aún así. Incluso en su juicio, incluso en su reprensión, incluso en medio de su rebelión. Dios nunca dejó de amar a su pueblo. Siguió apuntándolos a la promesa del Mesías venidero. Siguió preparando el camino para Jesucristo. Esta es la historia de amor de Isaías. Y esta historia continúa.